sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Enigmas, misterios, leyendas y otras historias que alberga la ciudad de León. Antes de comenzar con la ciudad, comentaré algo acerca de la zona centro de la provincia de León, que no tratamos en el capítulo anterior. El proceso de elaboración de vino ha sido uno de los sustentos históricos de la cultura de esta zona. Desde los Oteros, Valdevimbre, hasta Chozas o La Valdoncina, al lado mismo de la capital leonesa. Quizás alguien haya degustado alguna vez alguno de esos vinos, Prieto Picudo. Sus bodegas desde hace siglos necesitan instalaciones de pisado y prensado para obtener mayor rendimiento de la uva vendimiada. Así se ideó el lagar o prensa de viga en sus orígenes, un invento ya ancestral basado en la palanca de segundo grado, y cuyo empleo está constatado desde la Edad del Bronce. En ilustraciones de códices hispanos del siglo X ya se aprecia un sistema idéntico al que ha perdurado casi hasta la actualidad, con el husillo y la piedra en el extremo de la viga. Hablamos de vigas que miden más de 10 metros en algunas cuevas o bodegas de estas zonas centrales de la provincia de León. Pues bien, las bodegas tradicionales fueron construidas a mano, mediante pico directamente, cavando sobre el terreno arcilloso, en cuyo interior se mantiene la temperatura. Se accede por una apertura con la altura de una puerta básicamente y un largo túnel normalmente, algunas veces inclinado, sobre un gran montículo o un terraplén. Y en el interior estarían las bóvedas o huecos y las galerías, sí, es muy grande la bodega, que se interconectarían. Además habría unas chimeneas o unos huecos para la ventilación. Pero en algunas de ellas, si uno se fija bien, observa que apenas cabe una persona en el acceso hasta lo que sería la bóveda. Prácticamente no hay opción de girar de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se ha podido introducir esta viga tan grande? Muchas de estas prensas son centenarias y ni los más antiguos pudieron presenciar su construcción. Algunos argumentan que se hacía a través de las chimeneas, por el techo, pero esto es poco probable porque la viga tendría que girar en el interior y en ocasiones ocupa varias salas. Debería haber alguna perforación inclinada, por ejemplo, que luego se taparía, aunque hay que recordar que las vigas son de una pieza, por si a alguien se le ocurre que se pudieran cortar y remachar luego en el interior. Otros atestiguan que la prensa se construyó antes y luego se construyó alrededor la bodega, pero esto no sería probable, sobre todo en las que se ve claramente las marcas de los picos y en la excavación directa sobre el terreno. Otros afirman que se haría una zanja longitudinal por el techo, pero ya es un misterio que el techo no se derrumbe, al no poseer ninguna protección o salvaguardo, más que nada por la propia cohesión de las partículas arcillosas, como para que se soporte a sí mismo la cúpula partida al medio. Son cuevas como se las conoce, más bien en la zona, o excavaciones directas. Algunas de estas soluciones, o todas a la vez, podría ser la certera, pero no deja de ser llamativo al menos para nosotros. Puede que algún escuchante nos aclare el misterio. Vayamos ahora a la capital. La ciudad de León está repleta de historia, enigmas y misterios, ya desde épocas antiguas. Desde hace pocos años, según expone Alejandro Valderas, se vienen estudiando los talleres del Paleolítico Superior en las terrazas fluviales inmediatas, y ya en los años 30 del siglo pasado se desenterró un Elephas antiquus, un mastodonte,
bajo el puente del río Torío, en Villaobispo de las Regueras, muy colindante con León. Un animal prehistórico también encontrado en la provincia en otras zonas, como la Sobarriba o el Páramo. La importancia estratégica del área de la ciudad de León para Roma residía en las minas de oro de la provincia, desde el Teleno hasta las Médulas, por ser base de sus acuñaciones monetarias hasta el siglo III. Esto justificó el asentamiento de la Legio VII definitivamente, una legión romana con sus cuerpos auxiliares alrededor. El nivel arqueológico romano se encuentra en León entre los 2 y los 5 metros bajo el suelo actual. Por ello, hay muy poco descubierto, y los descubrimientos se suceden a cuentagotas, solo con las nuevas obras. Dicen los cronicones medievales que años después de la dominación romana, en torno al 19 a.C., hubo un serio levantamiento de las tribus astures, que Trajano, español de Itálica, que aún no era emperador por aquel entonces, dirigió la Legión VII hacia aquí, destruyendo la ciudad astur situada en los altos de la Candamia. Con su población esclavizada y sus piedras como material de construcción, ya que en León no hay canteras cercanas, construyó un campamento estable y definitivo para la legión. Pero la arqueología se obstina en añadir años a León. Los hallazgos cerámicos dicen que ya había romanos un siglo antes de fundarse la legión romana Legio VII, del año 68. Objetos de bronce de los cauces del Bernesga y Torío a su paso por la ciudad indican la cercana localización de un castro de los astures. Finalmente, una tumba colectiva de la Edad del Bronce en el Pinar junto a Puente Castro indica la vecindad de alguna población de quien cogería su nombre. Otros atribuyen la creación de la Legio VII Gémina al emperador Galba en el año 68. Se formaría para complementar a la Legio VI Victrix y ayudar a Galba a convertirse en emperador en contra de Nerón. La ciudad de León se desarrolló alrededor del asentamiento de esta Legio VI Victrix hasta el año 69, cuando fue reemplazada por la Legio VII Gémina en el año 74, procedente de Panonia. El nombre de León se derivó del término legio, y la ciudad se estableció como un asentamiento de las legiones romanas. Pues bien, la Catedral de León está ubicada sobre unas termas construidas para la Legio VII Gémina. Durante la Reconquista cristiana, las termas romanas se convirtieron en palacio real. En el año 916, el rey Ordoño II, recién coronado en León, derrotó a los árabes en la batalla de San Esteban de Gormaz. En agradecimiento a Dios por la victoria, donó su palacio para construir la primera catedral. Cuentan las crónicas que Almanzor devastó la ciudad destruyendo sus templos. No obstante, parece que los daños ocasionados en la fábrica de la catedral debieron de ser inmediatamente reparados, ya que en el año 999 era allí coronado el rey Alfonso V. Tras una sucesión de revueltas político-bélicas, hacia el año 1067, el estado de la catedral era de suma pobreza, por lo que Fernando I de León se volcó en favores a la misma. Eso sí, después de trasladar los restos de San Isidoro de Sevilla a León. Con este rey se inició una época pacífica y de expansión del reino cristiano. Era el momento del florecimiento del arte románico. La infanta Urraca de Zamora, hija primogénita del rey, inició la construcción de una segunda catedral de este estilo románico, acorde con las aspiraciones de la ciudad. Esta nueva iglesia tuvo unas dimensiones considerables, alcanzando los 60 por 40 metros. Fue consagrada el 10 de noviembre de 1073, durante el reinado de Alfonso VI, por lo que es de suponer que en ella trabajasen los mismos canteros que por entonces estaban construyendo la Basílica de San Isidoro de León. Esta segunda catedral se mantuvo en pie hasta finales del siglo XII. Poco después se inició la construcción de la tercera catedral, la que conocemos actualmente. Era una auténtica ciudadela episcopal, con sus propias murallas de tierra ya desaparecidas. Con influencia de las catedrales francesas, la de León también está construida con un módulo geométrico basado en el triángulo, ad triangulum, cuyos miembros se relacionan con la raíz cuadrada de 3, utilizando el 3 como número sagrado, al que responden la totalidad de sus partes y del todo. Historiadores como Taranilla han dejado constancia en sus obras sobre los enigmas y misterios de León.
Algunos monumentos son mágicos, y no solo por los misterios que encierran. Basta entrar en la Catedral de León para verse inmerso en una experiencia catártica, con las diferentes iluminaciones cambiantes según la época del año y la hora del día. O el sonido de su órgano, el original, por supuesto. No el nuevo, que, a pesar de ser el más moderno de Europa, son categorías más propias de estos tiempos actuales que desvirtúan, en mi humilde opinión, la esencia original de si era requerida tal necesidad. Estos edificios guardan revelaciones en sus propias inscripciones. Mucho más allá de la leyenda del topo colgado sobre la puerta de San Juan, que no dejaba construir la catedral, destruyendo los avances durante la noche. En los años 80 la Universidad de León ya analizó el célebre topo y descubrió que era una tortuga alaúd, cuyo origen aún incierto podría ser el mayor enigma de esa historia. La Catedral de León fue el primer monumento declarado en España mediante Real Orden de 28 de agosto de 1844. Es famosa desde su construcción en el siglo XIII por su impresionante arquitectura gótica y por sus numerosos detalles intrincados. Sin embargo, uno de los enigmas que rodea a la catedral es cómo los antiguos constructores lograron crear una estructura tan elaborada y compleja en un periodo de tiempo relativamente corto, apenas 46 años, comparado con el tiempo que tomaba construir cualquier otra de las catedrales góticas francesas, por ejemplo, o la de Burgos. Ya que, aunque se inició la construcción de la catedral en 1205, problemas en los cimientos hicieron que las obras quedaran paralizadas, y no se reemprendiera la construcción hasta el año 1255. Aunque hay que decir que sí, la torre sur no se finalizó hasta el siglo XV. La sutilidad del estilo de la Catedral de León es un desafío a la materia. Los numerosos soportes son sumamente frágiles. Las líneas se reducen a una depuración total, de modo que varios arquitectos de la época pusieron en duda incluso que tal proyecto pudiera mantenerse siquiera en pie. Son muros muy altos, finos y con grandes oquedades, huecos vacíos, o sea que no aportan resistencia a las estructuras, cúpulas y demás. Esta estructura, casi inverosímil, junto con la baja calidad de la piedra caliza con la que está construida, que recordemos es una piedra mucho más frágil o de menor dureza que, por ejemplo, no sé, el granito o el mármol u otros materiales utilizados en la construcción de catedrales, añadido a la pobre cimentación, provocaron que desde el inicio sufriera constantes intervenciones y restauraciones. Tanto es así que se convirtió en el templo al que le asignaron el paradigma europeo de la continua transformación, restauración y conservación. Esto encaja muy bien con las transformaciones alquímicas de las que la ciudad de León es un hito. Por todo ello, la Catedral de León se conoce sobre todo por llevar al extremo la desmaterialización del arte gótico. Es decir, la reducción de los muros a su mínima expresión, para ser sustituidos por vidrieras de colores. Por cierto, una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo. Un misterio más plausible es ¿qué pinta en las vidrieras Simón el Mago, calificado como gnóstico o padre de herejes, en un templo cristiano? Además, escrito con letras para que no hubiera duda del personaje. Las vidrieras más luminosas son aquellas en las que se utilizó el amarillo de plata en el siglo XIV, un compuesto que se conocía un siglo antes y que es el resultado fallido de intentar convertir nitrato de plata en oro, es decir, el arte secreto de la alquimia, dado que León es considerada una ciudad cuna de alquimistas, donde al entrar en la catedral, esta alquimia ya se observa en la propia iluminación, en las propias vidrieras. De hecho, en una de las vidrieras de la fachada sur aparece representado un alquimista con su matraz. Labrados en el coro de la catedral, hay misteriosos personajes sin olvidar el inquietante esqueleto de la muerte o el demonio Baphomet de doble cara. Igualmente, en la catedral hay insólitos personajes en sus paredes, por no hablar de las terroríficas gárgolas que planean desde los ángulos más recónditos. Tampoco faltan los fantasmas que pueblan la catedral y también sus bóvedas, como el de Ordoño II, o el lío de los huesos de San Froilán, cuyos restos están repartidos entre Moreruela y León. También catártica
es la experiencia de contemplar la Capilla Sixtina de la Antigüedad, que se encuentra en el Panteón Real de San Isidoro, toda entera llena de pinturas románicas, conservadas como en muy pocos lugares. No en vano, esta colegiata ha sido declarada por la UNESCO como cuna del parlamentarismo. Allí, en 1188, se reunieron por primera vez no solo los poderes del rey, los nobles o los clérigos, sino también el pueblo, lógicamente con los matices de la época, pero no deja de ser un avance histórico. Refleja la importancia de este lugar a nivel europeo. Así, en la Curia Regia del Reino de León se incorporan elementos procedentes del estamento popular, exclusivamente ciudadano. Con esta medida nacen las llamadas, por primera vez en Europa, Cortes. Fueron las famosas Cortes de León o Cortes de 1188, reunidas en el claustro de San Isidoro de León. Dicho modelo se incorporará más tarde en Castilla y Cataluña y en el resto de Europa. La Colegiata de San Isidoro también alberga una de las más destacadas colecciones de animales maravillosos. Y hablando de animales, el gallo de la veleta de San Isidoro es más antiguo que la propia colegiata. ¿Y qué decir de la caja vikinga de San Isidoro de León? El único ídolo vikingo que hay en España, una extraña figurita de asta de reno que hasta el gobierno danés ha solicitado. El misterio está en que no hay pruebas arqueológicas hasta el momento de que los vikingos llegaran a estas tierras. Javier Sierra estableció la extraña conexión entre San Isidoro y la Catedral de Santiago de Compostela. Son, dice, los dos únicos templos españoles en los que está representado Gilgamesh, que según la mitología sumeria fue el quinto rey de Uruk. La leyenda de Gilgamesh es miles de años anterior. Sin olvidar que el edificio se erigió sobre un lugar telúrico, es decir, con líneas telúricas de energía. O las raras figuras que coronan las arquivoltas de la fachada principal. En San Isidoro hay extrañas criaturas con cuerpo humano y cabeza de animal, que según los investigadores se remontan a la iconografía egipcia nada más y nada menos. Pero la pieza más polémica es quizás la copa atribuida al Santo Grial. Estudios históricos y arqueológicos sitúan el Santo Grial en León, que habría sido traído a España por el rey Fernando I y que sería la que estuvo en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sin embargo, esto contradiría las investigaciones sobre el cáliz que se custodia en Valencia, que aseguran que el que se encuentra allí es el auténtico. Según Torres y Ortega, tras descubrirse unos pergaminos de origen egipcio en San Isidoro, que describían el camino recorrido por la copa de San Isidoro, entregada al rey Fernando I de León, indicarían que se trataría de la reliquia más venerada de la cristiandad. El arca egipcia, además de los pergaminos, contendría una inscripción que no había sido bien traducida. Las primeras pesquisas conducían hasta Egipto, donde allí consultaron con expertos sobre esta enigmática caja de plata que mencionaría a un emir del siglo XI. Las continuas guerras en Jerusalén hicieron que el cáliz cayera en manos del califa Fatimí, que reinaba en ese entonces en Egipto. En las fuentes islámicas se dice que el emir de Denia trajo el cáliz a León, entregada a Fernando como regalo que simbolizaba la paz, siendo esta la que había estado custodiada en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pues bien, los estudios realizados y documentos encontrados en El Cairo certifican que efectivamente esa copa data del siglo I. Sin embargo, Taranilla y otros detractores de la teoría de los historiadores Torres y Ortega defienden que la copa de la Última Cena tampoco sería el denominado cáliz de Doña Urraca, ni tampoco el Grial de Valencia, que se sustentaría en una tradición sin rigor histórico, dice. Y aquí está lo más reciente de esta historia, y es que en una de sus últimas obras, Taranilla incluso afirma que el Grial podría estar tallado en madera. Explica que dentro de la amplia colección de reliquias que se conservan en la capilla de la Sancta Sanctorum de Letrán, se hallaba un fragmento del cáliz de la Última Cena. Las etiquetas que se adjuntaban a las reliquias con su identificación y autentificación
que se conserva en la Biblioteca Vaticana, describe las reliquias del salvífico cáliz del Señor. Según el catálogo de reliquias realizado en 1906 por orden del Papa León XIII, esta reliquia era de madera. Sin embargo, Taranilla no oculta que aunque los testimonios escritos más antiguos de viajeros que visitaron el templo de Jerusalén, en aquel momento quienes custodiaban el llamado cáliz de la Última Cena, no hablan de una copa de madera sino de ónix o de plata. Pero este objeto habría sido enviado a Roma en el siglo IX, es decir, antes de que los fatimíes controlasen Jerusalén, y no tendría nada que ver con la enviada en el siglo XI y que ahora está en San Isidoro de León. Otro de los enigmas que sale a relucir cada Semana Santa es la cuba de vino de la Basílica de San Isidoro. Permanece oculta y cerrada todo el año, y solo se abre el día de Jueves Santo. 11 siglos de misterio y tradición ocultos en una barrica que contiene un vino de más de 1000 años, que pocos paladares han podido saborear. Según se explica Rodríguez Llamazares, el cuarto que esconde este legendario vino cuenta con una puerta doble, contiguas, casi pegadas y con doble cerrojo. Por supuesto, las llaves de los mismos son custodiadas por personas diferentes. Por un lado, una llave la guarda el abad y la otra la guardaría el administrador capitular, quienes tienen que ponerse de acuerdo para abrir la puerta, las puertas, mejor dicho. La leyenda dice que la barrica fue llenada por el mismísimo Santo Martino de León, con 12 cántaros de vino, es decir, unos 176 litros, y cada Jueves Santo se saca 1 litro. Entonces, ya se habría acabado hace muchos siglos, ¿no? Pues no, porque tras sacar el vino, vuelven a echar a la barrica el doble de la cantidad que han sacado, pero en este caso de mosto, para que continúe el ciclo, y la fermentación, entiendo, y así afrontar pues la evaporación y la absorción de la madera o las pérdidas que se vayan produciendo a lo largo de los siglos. Más allá de los templos, he encontrado alguna otra leyenda. Por ejemplo, la de los santos romanos de León del siglo XII. San Marcelo, patrono de la ciudad, y sus 12 hijos mártires, más su esposa, Santa Nonia. Nonia significa de nombre desconocido. Sin duda, se trataría de mártires reales, pero alguien los fue hilvanando en una misma familia, y en León, lo que confiere a la leyenda muy poca credibilidad, aunque sí es un ejemplo de tergiversación de la historia y de los paradigmas religiosos de la época. Sin embargo, sí parece cierto que hubo culto cristiano alrededor del siglo IV, en el monasterio de los santos Claudio, Lupercio y Victorio, hijos de San Marcelo, ya que se conservan las ruinas de una iglesia paleocristiana. Esto sería de especial importancia teniendo en cuenta que en el siglo IV, a partir del año 300, el cristianismo era minoritario en la península ibérica. Una curiosidad más. León tiene un plano similar al de Astorga, algo que pudiera ser lógico, ya que ambas son de origen romano y se repoblaron a la vez, pero la clave es que pudieron inspirarse en el mismo modelo de otras ciudades, como Oviedo o Córdoba, que no tuvieron pasado romano, o Ávila, y también tienen planos calcados a los de León, 200 años anterior. Además, se realizó de un solo golpe, mediante una planificación urbanística de la corte. El acto principal de cada reino era la coronación. La unción de los reyes de León era un rito tomado de la Hispania visigoda, del que se contaba con todo un ceremonial, el antifonario mozárabe de la catedral. Era un sacramento religioso y a la vez el principal acto propagandístico de la dinastía, ya que alejaba a otros pretendientes al trono y sacralizaba de alguna forma los actos del monarca, como impartir justicia o dirigir la guerra santa de la Reconquista. Precisamente, este rito al comienzo del reinado de Ordoño II en el año 914 será el que convierta a León en una ciudad real. La promulgación de leyes era otra de las potestades de los monarcas. A Alfonso V se debe el Fuero de León, promulgado tras una asamblea de notables. En este contexto se incluiría la mencionada Constitución Ciudadana. En su articulado aparecen por primera vez los vecinos de las ciudades, como una categoría social, lo que hoy serían los ayuntamientos o comunidades vecinales.
Más cosas. Hay que ponerse en contexto en todo lo que hemos comentado. Y una de las mejores formas es conocer la población. Si bien en la actualidad el casco urbano y sus poblaciones anexas mantienen más de 200.000 habitantes, casi desde la refundación de la ciudad aparecen una serie de edificios religiosos que configurarán a su alrededor los barrios o parroquias en que se divide la ciudad. A comienzos del siglo XIX, estas mismas parroquias medievales seguían sirviendo como barrios incluso a efectos electorales, militares o fiscales. Y he aquí lo importante a donde quiero llegar. Si observamos el crecimiento de su población, todo era un núcleo muy pequeño. Tan pequeño como que se ha calculado que en el año 1100 la ciudad ocupaba 20 hectáreas, como mucho, y tenía apenas 1.500 habitantes. Eso es como decir un pueblo, o un pueblín como dirían algunos. En el año 1300, cuando se completa el plano con el Burgo Nuevo, pegado a las murallas del sur y el oeste, la ciudad ha crecido hasta las 40 hectáreas, pero no alcanza más de 6.000 habitantes. Datos que apenas varían en el catastro de Ensenada del año 1751. Es decir, sigue siendo un pueblo hasta el siglo XVIII. No sería hasta el siglo XIX donde se produciría el conocido como ensanche, donde podríamos hablar ya de ciudad, tal y como hoy conoceríamos este término, pasando en aquel entonces de unos 9.000 a 15.000 habitantes y 50 hectáreas. Y no sería hasta el siglo XX donde en solo 100 años se incrementaría en 10 veces la población hasta los 150.000 habitantes, lo que produce la necesidad imperiosa de una nueva urbanización. León esconde, como hemos visto, muchos enigmas que están ocultos, pero tiene otros entre sus calles, sus piedras y sus sombras, como los crímenes de los Vela, una importante familia feudal. Durante su boda con la infanta Sancha de León, el veinteañero conde castellano García Sánchez fue asesinado en 1029 por un oscuro complot. Serían culpabilizados varios miembros de la familia nobiliaria de los Vela, como venganza de una vieja afrenta familiar arrastrada desde el siglo X. El crimen benefició al rey Sancho III de Navarra y condujo a la incorporación de Castilla a su patrimonio. Fue este un turbio magnicidio que marcó profundamente la tradición oral del romancero castellano y también leonés en el siglo XI. Pero vayamos ahora a otra calle de León, en una noche de enero de 1330, o más bien un callejón oscuro y tortuoso de fácil emboscada que lleva 1000 años igual, guardando una historia de amor y honor. La de una dama, algunos dicen que esposa del rey sin estar casada, que le dio 10 hijos bastardos, y el heredero de la corona, el primero de los Trastámara. En el barrio del Húmedo, junto a la Plaza Mayor, una placa narra la leyenda leonesa del siglo XIV. El infante Juan Manuel conspira contra Alfonso XI. Gil de Villasinta y Juan de Velasco traen un mensaje del rey para don Gutiérrez. Esperan la noche en la taberna del tío Joroba, donde se reúnen los partidarios del infante. Cuando salieron a relucir las armas y llegaron otros refuerzos, Juan de Velasco quedó desangrándose en la calle hasta la muerte, mientras don Gil lograba acabar con 7 de sus agresores. La calle se llama desde entonces Matasiete. Donde fuera como fuere, lo único que se sabe es que allí mataron a 7. Otra muerte significativa fue la de Genarín, hoy conocido como San Genarín, un pícaro del siglo XX. Hay diferentes versiones de la historia, pero básicamente en la actualidad, en su honor, se genera una procesión. Pero no es una procesión, digamos, estrictamente religiosa. La leyenda urbana de la ciudad de León habla de Genarín Blanco Blanco, que nació en fecha indeterminada. Se le ha atribuido la profesión de pellejero, que se dedicaba más bien a las modestas pieles de conejo y de cordero, no a un industrial que curtiese pieles de vaca. Un negocio tan pequeño y lucrativo le obligaba a estar siempre yendo de una casa a otra, manteniendo un contacto cotidiano con las mujeres leonesas. Pero su atractivo personal no le permitía satisfacer de forma gratuita sus necesidades sexuales, por lo que la leyenda cuenta que se hizo un gran asiduo de los burdeles hasta el punto de ser conserje de 2 de ellos.
Así consiguió un gran conocimiento de los cotilleos de la ciudad, y todo ello le hizo que se convirtiera en un personaje tremendamente popular. Pero no solo le gustaban los burdeles, también le encantaba salir a beber. Así, en una de esas noches, en la madrugada del 30 de marzo de 1929, cuando Genarín paseaba frente a la base del tercer cubo de la muralla de la ciudad, producto de tanto orujo y bebida ingerida, de tanto bebercio, nuestro protagonista sintió una urgente necesidad fisiológica, como es la de orinar. Mientras Genarín orinaba contra el muro, resultó tristemente atropellado por la única camioneta de recogida de basuras de la ciudad. Como resultado del atropello, Genarín resultó muerto. Y en la oscuridad todavía permanecen los detalles del drama. Incluso algunos afirman que en el lugar se encontraban varios niños, que a punto estuvieron de ser atropellados por la camioneta, y pudiera ser que Genarín tratara de salvarles. De ser cierto, sería esta una de las pocas conductas edificantes que se le atribuyen a Genaro, y la explicación que encuentran sus admiradores a los milagros que a él se le atribuyen desde su muerte, como el de la redención de la Moncha, una prostituta que justo acudió al atropello para ayudarle, y que, impresionada por los últimos momentos de Genaro, la mujer decidió cambiar de vida. Más allá de estos milagros de poca monta, como que la Cultural Leonesa ganó un partido importante y complicado tras regar la noche anterior con orujo el campo, pidiendo a Genarín que intercediera en el resultado, más allá de ello, lo cierto es que cada noche del jueves al Viernes Santo, los leoneses celebran el entierro de Genarín, o San Genarín como se le conoce, venerando al personaje con una procesión. Los cofrades de nuestro padre Genarín ofrecen al nuevo santo laico que lleva su nombre, San Genarín. Ofrecen el orujo, el queso, el pan y la naranja de los que tanto gustaba, manjares que se colocan en la muralla en torno al lugar de la tragedia. De hecho, el último milagro que se le atribuye tiene el carácter de castigo de ultratumba. Un descreído que se subió a la muralla para intentar sustraer la ofrenda resbaló y se partió la cadera. El caso es que la procesión continúa por las calles de León, donde se ofrece y consume alcohol, mientras se venera a su paso una estatua que simboliza o representa a Genaro, con una botella de orujo en alza y unas pieles en la otra mano. Y así, año tras año, una emblemática procesión que continúa hasta el día de hoy. Y para finalizar, ningún enigma ni ninguna leyenda antigua, sino una historia de sucesos, una historia de asesinos en León. Y no me estoy refiriendo, por si alguno recuerda, el asesinato en 2014 de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación leonesa, donde hubo de por medio una truculenta historia de celos, venganzas y demás desdichas. La que vamos a relatar a continuación es una historia si cabe más turbia. Es la historia de la descuartizadora del Portillo. Y es que hay crímenes que, aunque imposibles de olvidar, no todo el mundo los conoce, ni siquiera en la zona. El del Portillo, en el año 1975, es uno de ellos. Todo comenzó con la aparición de un saco. Francisco recogía caracoles en la carretera de Cabo Hayes, cuando de pronto se encontró nada más y nada menos que con una escena dantesca. Medio cadáver descuartizado dentro de una bolsa de plástico. La cabeza aparecía 6 días después, en otras bolsas encontradas en otro lugar, junto con el tronco y un brazo, todo ello en avanzado estado de descomposición. Horas después, la Guardia Civil detenía a Covadonga Sobrino, de 43 años y propietaria de un bar en el Portillo, por la muerte de su presunto amante de 28 años. Sobrino fue condenado a 25 años de cárcel, pero había nacido una leyenda urbana. Se contaba, y no solo entre los niños, la terrorífica historia de la mujer que supuestamente servía de tapa en su bar pedacitos de carne humana. Y el caso es que si rebobinamos un poco, nos faltaría al menos uno de los brazos que se dice nunca logró encontrarse.